Bueno, buenos días a todos y a todas. Por haber llegado tarde me he quedado sin presentador. Así que me voy a autopresentar. Soy Alfredo Pérez Rubalcaba y hace unas semanas me eligisteis como secretario general del Partido Socialista. Nada me molesta más que llegar tarde, os lo puedo asegurar. Pero aquí hay una máxima en España que es que el hombre propone y Iberia dispone, ¿no? Es así, ¿no? Así que he estado una horita esperando. Lo siento. Lo siento más porque cuando he aterrizado he visto el mar, el día, y ya sabéis que mañana clausura el Congreso Elena Valenciano. Entonces he cogido el teléfono y le he dicho, mira, Elena, yo creo que podíamos hacer un acuerdo. Tú vas mañana a Castilla-La Mancha y yo me quedo en Baleares y hago doblete. Y no he tenido éxito. Me ha dicho, no, estoy saliendo en este momento con Javier hacia el aeropuerto, así que no. En resumen, que me tengo que volver, Así que una hora que he perdido. Bueno, iniciáis un congreso. Un congreso son unos días de trabajo interno muy importantes que tienen un solo objetivo, que es hacer mejor las cosas fuera. Por tanto, un congreso es trabajar dentro para trabajar mejor fuera. Ese es el objetivo fundamental y eso es lo que tenéis que tener todo el tiempo en la cabeza, es salir más fuertes, salir más eficaces, salir más útiles. Ese es el sentido del congreso que hoy empezáis. Salir pensando en reconquistar la confianza de los ciudadanos. Me parece que esa fue lo que dije cuando clausuré el Congreso de Sevilla del partido. Les dije a los compañeros, algunos estaríais allí, llevamos algún tiempo reflexionando sobre por qué hemos perdido la confianza de la gente y ahora hay que cambiar el paso. Y ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo recuperamos esa confianza. Por tanto, el objetivo es ese, recuperar la confianza de los ciudadanos, trabajar dentro para ser más eficaces fuera y recuperar la confianza de la gente en un momento, fijaos, especialmente difícil de la sociedad española. Hemos sido siempre un partido muy importante. Hemos vertebrado España, hemos hecho muchas cosas, eso no os lo tengo que recordar aquí en un congreso del Partido Socialista, pero lo que sí quiero resaltar es que en una situación como la que vive España, con un gobierno que está haciendo lo que está haciendo con España, la situación del Partido Socialista, lo que haga el Partido Socialista en sí mismo es mucho más que importante, resulta imprescindible para millones y millones de españoles. Esa es vuestra y nuestra responsabilidad, salir más fuertes, salir siendo más eficaces para ser más útiles a millones de ciudadanos españoles para los que hoy somos sencillamente imprescindibles. Esa es la responsabilidad que tenéis estos días. Vais a hablar de cosas de dentro de nuestro partido y además hacéis bien en hacerlo. Vais a hablar de participación, vais a hablar de transparencia, de apertura, de integración, vais a hablar de cómo nos organizamos. Es muy importante. También le digo, no estaré mañana en la clausura, a la dirección que entre. Tan importante como dedicar unos cuantos días a la introspección, a ver cómo hacemos mejor las cosas, es aplicarlo a continuación. Porque la historia de nuestro partido está llena de congresos que promocionaron, pensaron fórmulas distintas de organización y que luego, por aquella del devenir de la política, quedaron arrumbadas. Yo os digo que ahora no va a ser así. No va a ser así, ni en el Partido Federal, ni va a ser así aquí. Por tanto, lo que acordéis lo vamos a aplicar. Los mecanismos que decidáis internos para mejorar nuestro esquema de trabajo los vamos a aplicar. Nuestras fórmulas nuevas de organización las vamos a aplicar. Cuando hablamos de participar y de mejorar la participación, estamos contrayendo un compromiso que vamos a cumplir. Eso os lo puedo asegurar, lo vamos a hacer. Vamos a cumplir ese compromiso que sabéis que me preocupa tanto de relacionarnos de forma distinta con la tecnología, con la red. Lo vamos a hacer, que es algo
bastante más profundo que cambiar del correo al correo electrónico. Es bastante más profundo. Es entender una mentalidad, una forma distinta de estar en la sociedad, de comunicarse entre unos y otros. Vamos a hacer esa transformación. Nos va a costar, compañeros y compañeras, pero la vamos a hacer. Y sobre todo, lo que quiero que penséis cuando habléis de la tarea interna, lo que quiero que penséis es que el mejor esquema de participación, la participación 3.0, si me permitís la expresión, es bastante revolucionaria. Consiste en salir a la calle, Hay un dicho en nuestro partido que a mí no me gusta mucho, un dicho según el cual hace mucho frío fuera. Lo habréis oído los más veteranos. Pues yo os digo que no, que donde hace frío es dentro, cuando la gente de fuera te da la espalda. Es ahí donde hace frío. Por tanto, lo que os pido es que penséis que tenemos que volver a salir a la calle, a escuchar a la gente, a encontrarnos con la gente, a explicarle a la gente lo que vamos a hacer. Eso es lo más importante. Tecnología, cambios, democracia interna. Vamos esta vez sí que sí a aprobar cosas en los congresos que vamos a desarrollar después desde la dirección de los partidos. Ese es mi compromiso con el Partido Socialista y ese es el compromiso que quiero que establezca la nueva dirección que elijáis mañana. Lo que aprobéis lo vamos a cumplir. Lo que decidáis lo vamos a llevar a la práctica. Vamos a dejar de hablar de participación y vamos a pasar realmente a ser un partido más participativo, más abierto, mejor conectado con la gente. Esa es la segunda cosa que os quería decir. Y la tercera es la política. Os quería hablar de la política, porque somos un partido político y sabéis la importancia que tiene la política. No sé si habéis notado que desde que gobierna la derecha se critica menos a los políticos, menos. Seguro que lo habéis notado, que hay menos iba a decir tertulianos, pero no me gusta hablar de los tertulianos porque no son una categoría, ¿no? Pero menos ataques a los políticos. Pero os voy a decir, la política es más importante que nunca. Y no solo por la crisis internacional que vivimos, no, es muy importante porque la derecha hace política todos los días. Es verdad que sus discursos a veces quieren hacernos creer que no son decisiones políticas las que toman, que son algo así como decisiones técnicas, que no hay más remedio que hacerlas. Ese es el discurso de la derecha. Pero no, compañeros y compañeras, son decisiones políticas. Y, por tanto, la política. Una vez más, la política. Como siempre, la política. O mejor dicho, más que nunca, la política. Eso es lo que tenéis que tener en la cabeza. Si escucháis a Rajoy, ahora se ha convertido en un comentarista apesadumbrado, que nos dice todos los días lo mal que va a ir todo. Todos los días. Lo que nos espera. En esta estrategia de comunicación, que es lo que es de Rajoy, hay una contradicción. ¿Os acordáis cuando decía que bastaba que se fuera Zapatero para que se arreglara? ¿Os acordáis de aquello? En fin, pero bueno, aquello ya lo vamos a olvidar. Pero se pasó unos cuantos años diciéndole en el Congreso, la culpa es suya, salga usted, le sustituiré yo y todo se arreglará como por ensamble. ¿Os acordáis? Bueno, vamos a dejar eso de lado. Pero detrás de esa estrategia de comunicación de la que nos viene encima existe una idea. Una, curarse en salud, evidente, curarse en salud. Si la que viene es muy grande, dirá que ya lo dijo él. Y si es menos grande, dirá que es porque él lo arregló. Por tanto, es una estrategia bastante vieja. Y hay otra cosa que me preocupa mucho más. ¿Sabéis qué hay detrás de eso de que viene muy mal, lo que viene es muy negro? Hay una deliberada voluntad de decirle a la gente, y lo que yo haga os lo tenéis que aguantar. Lo tenéis que aguantar. Porque las cosas están tan mal que hay que hacer lo que hay que hacer. Esas cosas que dicen, ¿no? Detrás de esa previsión negra del futuro existe la voluntad de decirle a la gente no hay más remedio que aguantar lo que yo os voy a poner encima de la mesa. Esa es la política. Y eso es política, compañeros y compañeras. Y hay que decirle a la gente que no es verdad, que las decisiones que toma el señor Rajoy son políticas. Os pondré un ejemplo. Hablando de la reforma laboral. Es verdad que la reforma laboral lleva implícito un mecanismo de abaratamiento del despido, pero sobre todo lleva implícito un mecanismo de relaciones laborales a través de las cuales se pretende bajar los salarios a los trabajadores españoles. Esa es la verdad. Se pretende rebajar los salarios. Y puede ser incluso que sea una discusión pertinente si hay que ir a un esquema de moderación de rentas. En agosto del año pasado yo salí pidiendo a los sindicatos y a los empresarios que hicieran un pacto de rentas
que moderaran los salarios y que moderaran los beneficios. ¿Os acordáis? Lo han hecho los sindicatos y los trabajadores y los empresarios, lo han hecho. Han moderado las rentas. Efectivamente, han hecho un pacto de rentas. Un pacto de rentas supone que los trabajadores van a ganar menos y los empresarios van a ganar menos, que todos van a ganar un poco menos para hacer más competitivas las empresas. Ese es un pacto de rentas. Esa es una fórmula. Podría ser válida, pero el señor Rajoy ha optado por otra. Frente al pacto de rentas ha decidido que no, que sean los empresarios los que decidan las rentas, las de los trabajadores y las suyas. Esa es una decisión política. Podía haber optado por hacer bueno el acuerdo que hicieron los empresarios y los sindicatos y haber dado por bueno un pacto de moderación de todas las rentas. Y en lugar de eso lo que ha hecho ha sido tomar una decisión política, decir no, a partir de ahora no. A partir de ahora nos olvidamos de los acuerdos y le damos al empresario la capacidad de decidir sobre todas las rentas. Esa es una decisión política. Como política es la decisión de subir el IRPF. Es una decisión política. Podía haber tocado otros impuestos. Podía haber creado un impuesto de grandes fortunas como el que hay en Francia. Podía haberlo hecho. Pero adoptó una decisión política, que es la de subir el IRPF y, por tanto, pedirle un esfuerzo a los trabajadores y a las clases medias. Esa es una decisión política. Aquí hay decisiones políticas. En Baleares optaron por que las mujeres que quisieran interrumpir su embarazo tuvieran que adelantar el precio de la operación. 200 facturas andan por ahí circulando por las mesas de no se sabe quién sin que nadie las pague. Esa es una decisión política. Ese es un ajuste ideológico, porque no han empezado por cualquier operación, no han empezado justamente por estas. Esa es una decisión política. Son decisiones políticas, compañeros y compañeras. Y tenemos que explicarle a la gente que lo son. Que detrás de ese Rajoy apesadumbrado lo que se esconde es un Rajoy decidido a hacer una auténtica revolución conservadora en nuestro país, empezando por las relaciones laborales. Y esa es una opción política y es una opción ideológica. Y de eso vais a hablar aquí, de política. Por tanto, si siempre ha sido importante la política, si siempre ha sido importante para mucha gente que solo tiene la política, ahora es definitiva la política. Por eso empecé por deciros que es un congreso importante, que vuestro trabajo es importante, que la responsabilidad que vais a contraer es enorme, porque estamos en tiempos en los que la política es muy importante. Se toman decisiones políticas todos los días. Hay algo que me irrita de este discurso de la derecha, esta cosa de se acabó la fiesta, ¿no la habéis oído? Esta cosa de no nos lo podemos pagar. Que cuando escuchas a alguien que te dice no nos lo podemos pagar y le miras a la cara siempre ves a alguien que sí se lo puede pagar. Esta cosa de se acabó la fiesta y pienso, se acabó la fiesta, será la fiesta de algunos. No veo qué fiesta tenían los chavales que estudiaban para conseguir un título y poderse colocar y ahora no tienen empleo, ni qué fiesta celebraban los trabajadores que se levantaban por la mañana y iban a su trabajo para tener dinero para su familia, para poder vivir y para poder dar una buena educación a sus hijos. No veo de qué fiesta hablan. Se acabó la fiesta, no nos lo podemos pagar. Una vez más, una política de comunicación al servicio de una sola idea, que es que hay que hacer sacrificios y justamente esos sacrificios son los que digo yo, los que dice el Gobierno. La política, compañeros, no podemos olvidar la política. La derecha española tiene un suero de la verdad, que es la mayoría absoluta. Ha bastado la mayoría absoluta para que hayan tenido un ataque de sinceridad y ahora nos están diciendo lo que van a hacer. Es algo así como si la frase preferida de Rajoy sea solo diré la verdad en presencia de mi mayoría absoluta. Es así y ahora es así y ahora ya sabemos las cosas que tenía en la cabeza. Ahora sabemos que efectivamente donde digo realmente lo que quería decir era impuestos. Ahora sabemos que hay una libertad que quiere expandir, que quiere extender, que es la libertad de los empresarios para despedir a los trabajadores. Ahora sabemos que hay derechos nuevos que quiere consagrar. Uno sobre todo, que es el derecho de los empresarios a decidir sobre la vida y la hacienda de aquellos que trabajan con él. Esas cosas las vamos sabiendo ahora. Y es importante recordarlo, porque si lo que están haciendo fuera bueno, aunque no nos lo hubieran dicho, probablemente sería bien recibido. Pero es que lo que están haciendo es malo. Y es que no lo dijeron. Y es peor todavía, es que lo negaron. Acordaros que lo negaron durante la campaña electoral. Y conviene recordarlo una y otra vez, que no dijeron lo que tenían en la cabeza, que lo tenían, porque es evidente que estas cosas que están haciendo, estas sí que no son improvisaciones. Es evidente que no.
Y lo más destacado, fijaros, de todo lo que ha pasado en poco tiempo es el uso del poder. El uso del poder, que debo deciros que a mí no me ha sorprendido mucho. A mí me sorprende que a la gente le sorprenda lo que están haciendo con el poder. Me explico, lo que intentaron hacer con los sindicatos antes de las manifestaciones de los domingos, ¿os acordáis? Intentaron criminalizarlos. Los que 10 días antes habían sido responsables firmando un gran acuerdo de rentas pasaban a ser poco menos que unos maleantes que lo que querían era incendiar la calle y, por tanto, llevarse por delante a España. ¿Os acordáis? Lo intentaron criminalizarlos. Intentaron criminalizar el lunes a los estudiantes. Los estudiantes que salían a la calle también han resultado ser finalmente no unos estudiantes que protestan porque no hay calefacción en los institutos, sino pura y sencillamente unos delincuentes. Y me sorprende que a la gente le sorprenda porque ya hemos visto a la derecha hacer esas cosas otras veces. En Madrid, lo sabéis, cuando los profesores salieron a la calle, alguna presidenta autonómica los llamó vagos. Directamente, vagos, salen a la calle porque no quieren trabajar más. Eso es lo que dijo. Por tanto, me sorprende. Hombre, me sorprende que sorprenda, aunque debo deciros que a mí me sorprende un poco lo del ministro de Educación. Un poco. Porque sí, eso sí que me sorprende. Porque lo último que puede hacer un ministro de Educación es perder su cartera, es decir, la educación. Eso es lo último que puede hacer. Eso es lo último. Sabéis, en el turno de preguntas del Congreso tenemos cada uno 2 minutos y medio. 2 minutos y medio el preguntante y 2 minutos y medio el preguntado, ¿no? Bueno, en 2 minutos y medio el ministro de Educación consiguió un gran éxito. Llamó delincuentes a los estudiantes y delincuentes a los socialistas porque apoyábamos a unos delincuentes que eran los estudiantes. Reconocer que tiene mérito para 2 minutos y medio. Tiene mérito. Por tanto, me llama la atención. Es la estrategia de siempre, es la del al que asome la cabeza duro con él. Es la estrategia de la derecha, es la estrategia del poder absoluto. Yo le recomiendo al señor Wert que se preocupe de otras cosas. Por ejemplo, del Ramon Llull aquí, que es un instituto donde los estudiantes les he visto en una foto con mantas, están sin calefacción. Pienso que igual les están preparando para ser trabajadores en Laponia. Igual es por eso. Y puestas así las cosas, recordar, oposición útil, más importante que nunca. Oposición útil. Y útil significa muchas cosas. Lo primero es, sobre todo, y lo más importante, significa que nosotros no vamos a ganar porque pierda España. No va a ser así. No lo vamos a hacer así. No podría ser así. Y eso lo tenemos muy claro. Útil significa acordar. Y si hay que acordar porque lo que se pone encima de la mesa está bien, se acuerda. Y acabamos de hacer un acuerdo ahora sobre el tema de ETA, que os podéis imaginar, después de lo que hemos oído y lo que hemos escuchado, algunos. Está bien, es bueno para España, es bueno para nosotros. Y hemos hecho un acuerdo sobre la reforma del sistema financiero, que a algunos compañeros les ha parecido que había que haberlo pensado 2 veces, pero era coherente, porque lo que estaba haciendo el Gobierno era una continuación de lo que habíamos hecho nosotros. Eso sí hemos dicho una condición. Este acuerdo lo hacemos, ¿sabéis para qué? Para que los bancos presten dinero, para que los bancos den crédito a las pequeñas y medianas empresas, para que se pueda crear empleo. Y si dentro de un tiempo, y hay que darle un tiempo corto, no se produce ese fenómeno, no rompemos esa tendencia que está llevando a muchas empresas sencillamente al cierre, entonces nosotros tendremos que reconsiderar esa política de apoyo al sistema financiero. Pero la hemos hecho una política que no es dinero público, que la gente se entere de una vez que son préstamos, que es bien distinto. Algo que la gente o que las empresas y los bancos devuelven, por cierto, con un interés importante. Pero lo hemos hecho para que haya crédito para las pequeñas y medianas empresas, en un ejercicio de coherencia, porque somos gente coherente y porque queremos además que las cosas marchen bien. No va a ser indeterminado. Si las cosas no funcionan, tendremos que reconsiderar esa política, pero hemos hecho un acuerdo sobre esa materia. Y oposición útil es también decir a las cosas en las que no estamos de acuerdo. No, le hemos dicho al Gobierno que su ajuste no nos gustaba, que era injusto
y lo vais a ver en la nómina que se está cobrando ahora con el IRPF. Vamos a ver a quién realmente le afecta. Vamos a ver a muchos ciudadanos de clase media y de clase media baja cómo realmente perciben nóminas más bajas porque se aplican las retenciones del IRPF. Vamos a ver cómo era verdad lo que dijimos respecto a muchos pensionistas, a los que han intentado engañar. Les dijeron que les subían el 1%, pero con el IRPF les han quitado más del 1%. Y vamos a ver cómo algunos pensionistas descubren que efectivamente hay dos cartas, una de la ministra y otra de la directora general. La ministra les cuenta que sube el 1% y la directora general que les bajan el 1,5% vía IRPF. Vamos a ver eso. Por eso nos opusimos. Y nos opusimos sobre todo porque le dijimos al Gobierno, con ajuste solo no. Está usted empeñado, como el resto de los países de Europa, de la Europa de derechas, en ajustar, ajustar y ajustar. Y cuando uno tiene un problema económico y tiene recesión y ajusta, ¿sabéis lo que pasa? Que hay más recesión. Y por tanto no vale solo el ajuste. Y tiene usted que ir a Bruselas y decirle a la Comisión Europea que esta senda de ajuste que nos han impuesto sencillamente nos va a conducir a más paro y a más recesión económica. Y se lo hemos dicho una y otra vez desde hace meses, que esa no es la vía. Y hay otros temas en los que directamente nos vamos a enfrentar al Gobierno. Por ejemplo, con la reforma laboral. Lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer porque creemos que es una reforma ineficaz e injusta. Las dos cosas. Injusta e ineficaz. Las dos cosas. Es una reforma injusta e ineficaz. Cuando escucho al señor Rajoy y a los dirigentes del Partido Popular hablar de la reforma laboral, me da la impresión de que están haciendo algo así como un planteamiento del siguiente tipo. A los españoles les dicen, mirad, hay que elegir entre derechos y empleo. Y es verdad. Os quitamos derechos, pero a cambio de eso os damos más empleos. No es cierto, no es verdad. No quitan derechos y dan más empleo. El resultado de la reforma laboral es menos empleo y menos derechos. Las dos cosas, menos empleo y menos derechos. Porque es verdad que no te pueden argumentar que se va a crear empleo y abaratar el despido con una economía en recesión. Hasta un estudiante de primero de economía lo sabe. Si la economía va para abajo y tú le das al empresario más facilidad para despedir, ¿sabéis lo que va a pasar? Va a haber más despidos. Es bastante evidente. Y eso no crea empleo. Eso lo que hace es más despidos. Y es verdad que tú no le puedes decir al empresario que puede bajar unilateralmente el sueldo, porque lo va a hacer con una economía en recesión. Y si bajas el sueldo, la gente tiene incertidumbre. Y si la gente tiene incertidumbre y menos poder adquisitivo, lo que hace es consume menos. Y si consumes menos, hay menos desarrollo económico y, por tanto, más desempleo. Por tanto, no nos pueden decir que están tomando medidas para crear empleo, porque va a suceder justamente lo contrario. Va a aumentar el desempleo. No nos pueden decir que tiene nada que ver con la situación del desempleo algunas otras medidas que aparecen en la reforma y que tenemos que explicar a la gente y que tenemos que estudiar a fondo porque son medidas de mucho calado. Dicen que van a combatir el absentismo laboral. Y para combatir el absentismo laboral, entre otras cosas, hacen en la reforma algo bien curioso, y es que si alguien falta 9 días al trabajo en 2 meses, aunque los 9 días estén justificados, fijaos, justificados, le pueden poner a la calle con 20 días de indemnización. Y eso no crea empleo, ¿sabéis? Eso sencillamente es un despido abusivo. Eso es una cosa completamente injustificable, que te puedan echar de la empresa porque faltes 9 días, aunque tengas un certificado médico que dice que estás enfermo en tu casa. Eso no crea empleo. Como no crea empleo que quiten las autorizaciones administrativas a los expedientes de regulación. Si las quitan, ¿sabéis qué pasará? Que será más fácil y habrá más desempleo. Como no crea empleo que les permitan a las administraciones públicas hacer expedientes de regulación de empleo, eso sí, solo de despido, no de suspensiones temporales, solo de despido. Eso no genera empleo. Eso lo que genera es más desempleo porque va a irse gente a la calle, trabajadores de las administraciones públicas. No es verdad que la reforma genere empleo. Y el contrato estrella este que nos proponen, este contrato lo llaman de emprendedores, que hay que distinguir. Nosotros sí que estamos a favor de los emprendedores, faltaría más. Y en nuestra enmienda alternativa propondremos cosas para los emprendedores, pero es que este contrato es un contrato bien peculiar. Es un contrato en donde durante un año hay despido libre, te puedes ir a la calle. Se llama periodo de prueba, que es el periodo en el que los empresarios pueden echarte sin indemnización. ¿Y sabéis lo que va a pasar? Pues es bastante fácil de entender. Imaginaos un contrato de 6 meses, de los de ahora, temporal, que tiene indemnización por despido. Pues cuando el empresario tenga que
renovar ese contrato, no va a hacer el mismo, hará uno de estos nuevos contratos porque, entre otras cosas, se ahorra el despido. Será el mismo contrato, temporal, por 6 meses, aunque lo llamen indefinido, pero la diferencia es que no habrá indemnización. Es decir, habrá millones de trabajadores que hoy tienen contratos temporales que van a pasar a ese nuevo contrato y la diferencia no va a ser que sea más largo. La diferencia va a ser sencillamente que no van a tener indemnización por despido. Y la pregunta es, ¿y eso cómo ayuda a la creación de empleo? ¿Qué tiene que ver la creación de empleo con que los trabajadores que tienen contratos laborales temporales pierdan la indemnización por despido? ¿Qué tiene que ver eso con la creación de empleo? En resumen, es una reforma para despedir más barato, más fácil, sin autorización, sin indemnización. Es una reforma pensada para despedir. Y cuando la economía no crece y no está creciendo, las reformas pensadas para despedir lo que hacen es que haya más despidos y, por tanto, más desempleo. Eso es lo que va a pasar. Por tanto, que no traten de explicar que es un dilema entre derechos y empleo. No, ese dilema no existe. Y, en todo caso, el señor Rajoy lo ha resuelto de una manera muy sencilla. Menos derechos y menos empleo. De eso es de lo que estamos hablando estos días y de lo que tenéis que hablar también en este Congreso. En resumen, y voy terminando ya, oposición útil significa, como sabéis, acordar si los intereses generales nos lo piden, si creemos que lo que se está haciendo está bien, si creemos que colaboramos a salir de la crisis económica. Significa discrepar y significa también confrontar cuando creemos que se superan o se pasan las líneas rojas que no deben pasarse, porque la reforma no puede ser el pretexto para que la derecha haga un ajuste ideológico en nuestro estado del bienestar y en nuestro esquema de relaciones laborales. Y en eso están. Por eso es tan importante vuestro Congreso. Por eso es tanta vuestra responsabilidad. Porque tenéis que salir de aquí con las pilas puestas. No hay mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo. ¿Os acordáis una cadena de televisión que cerró hace algún tiempo, desgraciadamente, que tenía un eslogan que se llamaba «Está pasando, lo estáis viendo», ¿os acordáis? Pues eso, está pasando y lo estáis viendo. No tenemos mucho tiempo, no podemos pasar mucho tiempo reflexionando sobre nosotros mismos porque fuera, que es donde hay que estar, están pasando muchas cosas muy dramáticas para mucha gente. Y tenemos que estar fuera y explicarle a los ciudadanos qué es lo que pensamos, qué es lo que está pasando, cuál es nuestro proyecto alternativo, que lo tenemos, qué queremos hacer, qué haríamos para salir de la crisis. Eso es lo que tenemos que hacer. Y, sobre todo, una cosa muy importante, hay que intentar que la gente recupere la confianza, que pierda el miedo, porque en el fondo, detrás de toda esa fraseología de Rajoy, de Guindos, de los ministros que una y otra vez nos dicen que todo va a ir peor, lo que se esconde es un intento de meter miedo a la gente. ¿Sabéis para qué? Para luego poder hacer lo que quieran. Confianza en vez de miedo. Ese es nuestro proyecto político, compañeros. Y no tenemos mucho tiempo, así que 2 días más y a la calle. A la calle bien. Ahora ya dirán, mañana titularán Rubalcaba confirma, 2 puntos, los socialistas quieren tomar la calle. No. ¿Verdad? A la calle. A la calle. En las agrupaciones se está muy bien, pero el trabajo político está fuera, donde están los ciudadanos. 2 días y a trabajar, compañeros, que para eso estamos aquí. Gracias. Buen Congreso.